Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria. Yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo el libro de El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, viendo la filosofía a través de sus ojos, lo cual hemos visto que está muy interesante. Empezamos ya con Berkeley o Berkeley, no sé cómo se pronuncia. Dice, un viejo espejo mágico que la bisabuela había comprado a una gitana. Con eso iniciamos. Dice, Hilde Müller-Nag se despertó en la buhardilla de la vieja villa en las afueras de la pequeña ciudad de Lillesand. Miró el reloj, solo eran las 6 y sin embargo era totalmente de día. Una ancha franja de sol matutino cubría ya casi toda la pared. Salió de la cama y se acercó a la ventana, tras haber arrancado una hoja del calendario que había en el escritorio. Jueves 14 de junio de 1990. Hizo una bolita con la hoja y la tiró a la papelera. Viernes 15 de junio de 1990. Ponía ya muy claramente en el calendario. Ya en enero había escrito 15 años en esta hoja. Le pareció especialmente significativo cumplir 15 años el día 15. Eso no le volvería a suceder nunca. ¿15 años? ¿No sería ese el primer día de su vida de adulta? No podía volverse a la cama como si nada. Además era el último día de colegio antes de las vacaciones. Hoy solo tenían que ir a la iglesia a la 1 y ya había algo más. Dentro de una semana volvería papá del Líbano. Había prometido estar en casa para San Juan. Hilde se colocó junto a la ventana y miró el jardín y el muelle y la pequeña caseta donde aguardaba la barca. Aún no habían sacado la barca del motor, pero el viejo bote estaba amarrado en el muelle. Tenía que acordarse de achicar el agua después de la fuerte lluvia de anoche. Mirando la pequeña bahía, se acordó de pronto de que una vez cuando tenía 6 o 7 años, se metió en el bote y se fue remando sola hacia el mar. Luego se cayó al agua y a duras penas pudo llegar a la playa. Calada hasta los huesos, subió por los matorrales. Cuando por fin estuvo en el jardín delante de su casa, su madre llegó corriendo. El bote y los dos renos se habían quedado flotando en el agua. Todavía soñaba de vez en cuando con el bote abandonado flotando allá afuera, solo. Había sido una experiencia humillante. El jardín no era especialmente frondoso, ni estaba especialmente bien cuidado, pero era grande y era de Hilde. Un manzano doblado por el viento y unos pocos frambuesos, que casi no tenían frutos, habían sobrevivido a duras penas a los fuertes temporales del invierno. Entre matorrales y piedras estaba el viejo balancín. En el pequeño trozo de césped tenía un aspecto un poco triste. Tan solo en la fuerte luz de la mañana parecía aún más triste, porque habían recogido los cojines. Habría sido mamá anoche para ponerlos a salvo de la tormenta. Todo el jardín estaba rodeado de abedules, así quedaban al menos protegidos de los fuertes golpes del viento. Esos abedules fueron los que dieron el nombre de Berkeley a la finca hacía más de 100 años. El bisabuelo de Hilde había construido la casa justo antes del cambio de siglo. Fue capitán en uno de los últimos grandes veleros. Todavía hoy había mucha gente que conocía la casa como Villa del Capitán. Esa mañana en el jardín había huellas de la fortísima lluvia de la noche anterior. Hilde se había despertado varias veces por los truenos. Ahora no se veía ni una sola nube. Todo parecía muy fresco tras esos chaparrones de verano. Las últimas semanas habían sido secas y calurosas. Los abedules tenían ya un feo tronco amarillo en la capa exterior de las hojas. Ahora era como si el mundo estuviera recién lavado. Hilde tenía además la sensación de que toda su infancia había desaparecido con la tormenta de la noche anterior. Claro que duele cuando brota. Era una poetisa sueca la que había dicho algo así. ¿O quizá finlandesa? Hilde se puso delante del gran espejo de latón que colgaba encima de la vieja cómoda que perteneció a su abuela. ¿Era guapa? Al menos no era fea.
no era ni guapa ni fea. Tenía el pelo rubio y largo. A Hilde le hubiera gustado tener un pelo un poco más rubio, un poco más oscuro. Así, ni lo uno ni lo otro resultaba un poco soso. En la parte positiva, anotó sus rizos. Muchas de sus amigas se rizaban el pelo, pero los rizos de Hilde eran naturales. Anotó también en la parte positiva los ojos verdes, muy verdes por cierto, son verdaderamente verdes, solía decir sus tíos y tías mirándola fijamente. Hilde se preguntó si esa imagen que estaba estudiando era el reflejo de una chica o de una mujer joven. Llegó a la conclusión de que no era ni lo uno ni lo otro. Su cuerpo tenía algo de mujer, pero su cara parecía una manzana sin madurar. Este viejo espejo tenía algo que a Hilde siempre le hacía pensar en su padre. Antes había estado colgado abajo, en el estudio. El estudio era la biblioteca, lugar de retiro y cuarto de poeta de su padre, situado encima de la caseta de la barca. Albert, como le llamaba Hilde, cuando él estaba en casa, siempre había soñado con escribir algo grande. Una vez había intentado escribir una novela, pero todo quedó en el intento. De vez en cuando publicaba algún poema o esbozo sobre la costa en el periódico local. A Hilde le enorgullecía casi tanto como a él ver el nombre de su padre impreso, Albert Nag. Al menos en Lillesand era un nombre que tenía cierta resonancia. También el bisabuelo se había llamado Albert. Volvió a pensar en el espejo. Hace muchos años que su padre había bromeado diciendo que era posible guiñarse un ojo, con un ojo a sí mismo en un espejo, pero que no se podía uno guiñar a sí mismo los dos ojos a la vez. La única excepción era en este espejo de latón, porque era un viejo espejo mágico que la bisabuela había comprado a una gitana, poco después de casarse. Hilde lo había intentado muchas veces, pero era tan difícil guiñarse los dos ojos a la vez que como intentar alejarse de su propia sombra. Al final le habían regalado a ella el viejo tesoro heredado. Durante toda su infancia había vuelto de vez en cuando a intentar lo imposible. Aquí nos vamos a quedar. Fíjense que esto me ¿recuerdan que en algún punto Sofía encontró un espejo? Ajá, y me parece que era este. Y que dice Sofía, no sé si lo recuerden, que cuando se asomó al espejo vio que una niña le guiñó el ojo. Ajá, o sea que alguien le guiñó como si hubiera sido ella misma, pero ella no había guiñado los ojos, sino que la niña, su reflejo le había guiñado el ojo, ¿recuerdan? Pues creo que algo tiene que ver aquí. De hecho, en toda la novela no había hablado el escritor sobre Hilde. Hablaba detalles, cositas, el papá, pero ahorita ya habló la persona o el personaje de Hilde. Donde también su papá es ausente y es el capitán que está en el Líbano y que ya va a regresar y que son sus 15 años. Bueno, me acordé de eso porque dice que ella intentaba guiñar los ojos y me acordé que Sofía se espantó mucho cuando vio que alguien le guiñaba el ojo en el espejo y probablemente coincidieron los tiempos. Quién sabe, estamos hablando dimensionalmente, no lo sé. Ya veremos qué sorpresa nos tiene preparada Jostein Gaarden. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco su tiempo. A los que se han suscrito, muchísimas gracias. Y los que no, y si les gusta, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.